Buenos días. Tema nomenclatura aromáticos. El benceno es de los principales aromáticos, no el único, sino los principales aromáticos que tenemos entre los compuestos orgánicos. El benceno es un ciclo, como vemos aquí, de 6 átomos de carbono, y en esos 6 átomos de carbono cada uno tiene un átomo de hidrógeno. Hay 3 dobles enlaces conjugados, que significa uno sí, no, sí, no, sí. Así como pueden observar, cada uno de sus carbonos tendrá hibridación sp2. Estos dobles enlaces no se encuentran fijos en un solo lugar, sino que pueden estarse desplazando por resonancia de uno al otro lado, como se puede observar con esas lineecitas que están allí. De esa manera, simplemente dibujaríamos el ciclo con los 3 dobles enlaces de esta manera, y al tener el sistema de resonancia, pues dibujaríamos esto, que es lo que es el híbrido de resonancia. Por costumbre se mantiene esta figura, solamente que el ciclo se dibuja como una estructura, la estructura cíclica de adentro, el círculo, se dibuja como una manera continua. Ese se llama benceno, y cuando él es un sustituyente se llama fenil. Fíjense que el benceno es 6H6. En cambio, cuando ha perdido un hidrógeno porque se une a una cadena principal como sustituyente, él se le llama fenil. Es altamente tóxico, pero sus derivados se emplean para alimentos, medicamentos como el acetaminofén, o también el ácido benzoico. Es altamente empleado para muchos, múltiples usos, entre ellos para limpieza. Derivados monosustituidos. En los derivados monosustituidos tenemos, por ejemplo, este compuesto que está aquí. El benceno viene siendo la cadena principal, y el bromo un sustituyente. Entonces se llama bromo-benceno. No es necesario indicar la posición número 1 donde se encuentra el bromo, por ser el único sustituyente. Este grupo se llama nitro, nitro-benceno. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, se llama, podríamos nombrarlo de dos maneras. Siendo esta la cadena sustituyente, entonces se llamaría pentil-benceno. Sin embargo, como en este caso, como esta cadena es más grande que el ciclo, fíjense que si yo tomo este como cadena principal, el de arriba va a ser un sustituyente complejo. Entonces, lo que hacemos es que nombramos esta como cadena principal y el sustituyente, un sustituyente sencillo llamado fenil. El carbono de inicio en la cadena sería este, porque es el más cercano al sustituyente. Este sería el carbono número 3. 1, 2, 3. 3 feniloctano. En este caso hay un metil, se llama metilbenceno. Sin embargo, a toda esta estructura se le conoce como tolueno. En el laboratorio los frascos no dicen metilbenceno, sino que dicen tolueno. Ya ustedes saben que tolueno significa metilbenceno, y es esta la cadena del tolueno completo. ¿Ok? Bien, aquí tenemos el isopropilbenceno. El isopropilbenceno también se le conoce como cumeno. Aquí tenemos un etenil o vinilbenceno. Todo ese compuesto se conoce como estireno. Los estirenos son muy importantes para producir polímeros como el poliestireno, que es una espuma que se infla en contacto con el aire. ¿Ok? Entonces tenemos vinil o etenilbenceno. También se le puede conocer como estireno. Isopropilbenceno o cumeno, metilbenceno o tolueno. Derivados disustituidos. En el benceno pueden haber 3 tipos de derivados disustituidos: orto, meta y para. Orto significa que los dos sustituyentes están en posición 1, 2, indiferentemente de la importancia de esos grupos. Meta 1, 3, indiferentemente de la importancia de los grupos. Y para 1, 4, indiferentemente de la posición. Si por ejemplo tenemos un sustituyente aquí
y otro al lado se le llama orto. Uno en la posición 1 y otro en la posición 3 sería meta. Uno en la posición 1 y el otro en la posición 4 sería para. Orto, meta y para. No es necesario colocar los números, sino decir las palabras orto o resumirlo a O, meta o resumirlo a M y para o resumirlo a P. Así tenemos que aquí yo puedo decir orto, dibromo, benceno. Al decir orto yo sé que ellos están uno al lado del otro. Aquí, fíjense, yo voy a nombrar este como sustituyente porque yo digo que esta sería la cadena principal. Si todo esto es la cadena principal, se llama tolueno. Y si esto se llama tolueno, este es el carbono número 1 y este es el bromo que estaría en posición número 3. Yo diría 3 bromo tolueno, porque cuando yo digo tolueno me refiero a toda esta cadena. Entonces, 3 bromo tolueno o simplemente digo meta bromo tolueno. Bromo que está con respecto a 3 del tolueno. ¿Ok? En este caso, el orden alfabético es el que priva. Este es el carbono número 1 y este sería el carbono número 4. Yo puedo decir un bromo 4-clorobenceno o simplemente digo para bromo clorobenceno. Cuando los bencenos tienen más de 2 sustituyentes, se nombran de acuerdo con la sumatoria de las posiciones, siempre que no haya un grupo funcional muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos bromo, metil y metil. Ninguno tiene prioridad. Por lo tanto, no hay grupos funcionales importantes que les dé prioridad. Entonces, nos vamos a guiar por la enumeración. La menor enumeración posible, 1, 2 y 4. ¿Ok? La sumatoria de las posiciones debe ser la menor posible. Y después nombramos según el orden alfabético. 4 bromo, 1, 2 dimetil, benceno. En este caso tenemos cloro, nitro y nitro. No hay importancia de prioridades en los grupos sustituyentes. Entonces, la enumeración más pequeña sería comenzando desde el cloro 1, 2, 3 y 4. Orden alfabético, un cloro, 2, 4, dinitrobenceno. En este caso, nuevamente hay dos posibilidades. Que yo nombre a todos los sustituyentes, ¿verdad? Fíjense, lo voy a colocar aquí las dos posibilidades. Primero, en este caso estamos nombrando este como cadena principal. Si nombramos este como cadena principal, esto viene siendo tolueno. Y entonces podemos nombrar hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese es el tolueno. Esa sería la cadena principal. Si nombramos entonces hacia la derecha, este sería el carbono 2 y este último sería el carbono número 6. 2,6 dibromo tolueno. La otra forma es que en lugar de tomarlo como tolueno, todos los sustituyentes, sin ninguna importancia, simplemente nombramos la cadena benceno y los demás sustituyentes por su nombre. Entonces, ahí tendríamos que contar desde el extremo donde la sumatoria de las posiciones sea la más pequeña. Vamos a suponer que desde aquí, 1, 2 y 3. Se nombraría 1, 3 dibromo, 2 metil, benceno. 1, 3 dibromo, 2 metil, benceno. Ese sería el nombre de este que tenemos aquí. Por último, acá los grupos funcionales no tienen importancia, entonces este sería 1, 2, 3 por el orden alfabético. Si yo comienzo desde aquí en el 1, esto se llamaría etenil o vinil. Si yo comienzo desde aquí, este se llama cloro, entonces estaríamos desde este punto. Al igual que hice con el ejercicio anterior, yo puedo nombrar este como cadena principal y llamarlo estireno. Vamos a hacer las dos nomenclaturas. Primero, tomando el cloro como cadena principal, el benceno como cadena principal. Entonces, si el benceno es la cadena principal, comenzamos el carbono 1, 2 y 3 por el orden alfabético. Un cloro, 3 etenil, 2 nitro, benceno. La otra forma es que tomemos este que tenemos acá como cadena principal.
Si tomamos este como cadena principal, él se llama estireno y este sería el carbono número 1, el estireno. Después sería el grupo nitro y después sería el cloro por la sumatoria de las posiciones. Recuerden que si es el estireno, este sería el carbono número 1 del estireno. ¿Ok? Entonces se llamaría 3 cloro, 2 nitro, estireno. Bien, aparte de este video, le voy a pasar otro que tiene los grupos funcionales. Tenemos aquí otros compuestos aromáticos policíclicos donde tenemos diferentes. Fíjense que la cadena de benceno no está una sola vez, sino 3 veces pegado. Este se llama antraceno, este se llama fenantreno, indeno, floreno. Estos son bases para medicamentos que podrían utilizar. Aquí en la parte de abajo, medicamentos que se producen a partir de los bencenos y sus aromáticos. Lo voy a colocar en la descripción del video. Y aquí tenemos unos ejercicios aromáticos, problemas de nomenclatura en el benceno, hidrocarburos aromáticos. ¿Okay? Todos estos links los voy a colocar en la descripción para que ustedes puedan ingresar a esas páginas.